La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que de forma gradual deteriora la memoria y las habilidades cognitivas, y con el tiempo afecta incluso la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. Comúnmente afecta a los adultos mayores. Las alteraciones del Alzheimer causan un daño grave al cerebro y a su red neuronal. A lo largo de los últimos años, estas alteraciones metabólicas han sido de mucho interés en el ámbito de la investigación, pues representan cambios y afecciones metabólicas significativas. Una de las alteraciones más graves es la disminución en la utilización de glucosa en el cerebro. Esto debido a una resistencia a la insulina cerebral, una disfunción de las vías de señalización de la insulina causada por esta patología. El deterioro en la metabolización de glucosa contribuye al estrés energético y puede preceder a la aparición de síntomas clínicos. El Alzheimer ocasiona que se acumulen agregados anormales de proteínas, como los ovillos de la proteína tau hiperfosforilada y las placas de la proteína beta-amiloide. La acumulación de beta-amiloide se trata de un fragmento de proteína precursora que, cuando se acumula en el cerebro, forma placas amiloides. Estas son tóxicas para las neuronas y están asociadas con la interrupción de la comunicación neuronal y la muerte celular. De igual forma, la proteína tau se encarga de estabilizar los microtúbulos en las neuronas. Cuando es afectada por el Alzheimer, esta proteína sufre de hiperfosforilación, lo que provoca la formación de ovillos neurofibrilares. Estos ovillos contribuyen de gran manera a la degeneración neuronal y deterioro cognitivo. En el Alzheimer, las proteínas beta-amiloide y tau se acumulan de una manera anormal, lo que hace que se formen placas y ovillos que bloquean la comunicación y el transporte entre los nutrientes y las neuronas. Esto llega a causar estrés oxidativo, lo cual reduce la producción de energía, lo que lleva pues a la muerte cerebral. Esto afecta a diversas áreas, pero principalmente la memoria y el pensamiento. Como se mencionó anteriormente, las mutaciones de los genes APP están fuertemente implicadas en el Alzheimer. El péptido A-beta se origina debido al procesamiento proteolítico de APP por la acción de dos enzimas importantes, las cuales son la beta-secretasa y la gamma-secretasa. Bajo condiciones normales, la APP, después de su transporte, es cortada por estas enzimas para evitar la formación de fragmentos tóxicos, impidiendo la formación del péptido A-beta. Estas enzimas son relevantes dentro del proceso, pues se producen fragmentos del A-beta patógenos, los cuales forman placas amiloides, y las mutaciones en estas enzimas pueden aumentar la producción del A-beta. Por otro lado está tau, que es una proteína multifuncional y sus principales funciones es estabilizar los microtúbulos en las neuronas, los cuales son importantes para el transporte intracelular. La principal modificación de tau es su fosforilación, que la quinasa y las fosfatas son las enzimas reguladoras encargadas de esta modificación. Sin embargo, cuando estas enzimas se encuentran sobreactivadas, se produce una hiperfosforilación, y esto hace que decrezca reversiblemente la afinidad de tau por los microtúbulos, lo que lleva a una desestabilización del citoesqueleto neuronal. La disfunción en la cadena de transporte de electrones está directamente relacionada con el Alzheimer, ya que estas cadenas afectan la producción de energía en las células. Son responsables de la producción de ATP, que es una de las fuentes principales de energía, especialmente para el cerebro, en donde pues, las neuronas necesitan de esta energía para poder comunicarse entre ellas y cumplir con todas sus funciones básicas. Por lo que si hay una falta de producción de ATP, las neuronas no van a poder hacer estas funciones y no se van a poder comunicar entre sí. Estas disfunciones también son las que provocan la reproducción de sustancias dañinas, y estas sustancias son las que pueden causar inflamación en el cerebro. A pesar de que el Alzheimer aún no es una enfermedad curable, ya se tienen diferentes terapias, como por ejemplo la inmunoterapia lecanemab y donanemab, que ya son aprobadas por la FDA y son más comunes porque atacan directamente a la proteína beta-amiloide, de manera que reducen las aglomeraciones en esta y también las placas amiloidales, las cuales interfieren con la función celular, por lo que este es un muy buen tratamiento para una detección a etapa temprana. Por otro lado, con las proteínas tau es un poco más complicado porque estas se encuentran dentro de las neuronas, pero aún así hay nuevas investigaciones que han creado una terapia en donde anticuerpos se adhieren a la proteína tau para redirigirlas a otra proteína que las ayuda a ser detectadas por la célula para que si fueran degradadas y que no estuvieran interactuando con la función celular correcta de la célula. Los carbohidratos tienen un rol muy importante en lo que es la función cerebral, especialmente la glucosa, ya que es una de las fuentes principales de energía. El cerebro tiene una gran necesidad de energía y depende de mucho suministro de glucosa para que las neuronas se puedan comunicar entre sí y también para poder procesar toda la información. Esto es muy importante para que las neuronas también puedan tener la capacidad de
generar esas señales eléctricas que necesitamos y también para el funcionamiento de los neurotransmisores. También la glucosa que proviene de los carbohidratos es muy importante para la creación de las moléculas que son capaces de conservar la estructura del cerebro y también contribuir con la capacidad. El Alzheimer se caracteriza por los cambios que provoca en el metabolismo energético del cerebro, especialmente en lo que es la glucólisis. Esto indica mayor demanda metabólica y este es un fenómeno que se relaciona con la activación de astrocitos. Para la disfunción glucolítica, existen los estudios de imagen que son técnicas como PET, que estas se han utilizado para medir la capacitación del FDG, y también están las alteraciones metabólicas que se han identificado como disfunciones en la señalización de la insulina y contribuyen a una menor capacidad del cerebro. Después de indagar, se puede decir que los cambios en la glucólisis y el metabolismo energético son clave en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Con tecnologías como los PET-CANs, podemos identificar áreas del cerebro con menor metabolismo de la glucosa, un claro indicador de disfunción neuronal y déficits cognitivos que caracterizan esta enfermedad. Por otro lado, las resonancias magnéticas, aunque no miden directamente el metabolismo glucolítico, revelan la atrofia cerebral y la pérdida neuronal, consecuencia del deterioro metabólico en etapas avanzadas. Resumiendo, los cambios metabólicos del Alzheimer son evidentes tanto a nivel bioquímico como en imágenes y estudios. El cerebro consume una gran cantidad de energía, por lo que es importante un aporte continuo de glucosa para que así no se alteren las funciones cerebrales. En el caso de hiperglucolítico, se acumulan lípidos a partir de la glucosa, causando el daño neuronal por exceso de grasa. Y esto mismo ocurre en la enfermedad del Alzheimer con las proteínas tau y beta amiloide, las cuales son las principales actoras de la enfermedad. Por otro lado, cuando se tiene una deficiencia de glucosa, se generan daños en las células al no tener la suficiente energía para cumplir con las actividades cerebrales y por ende produce la muerte neuronal. Es por esto que diferentes expertos recomiendan una alimentación equilibrada, así como el no pasar mucho tiempo sin ingerir alimentos. El Alzheimer causa desnutrición, aumentando morbilidad y mortalidad. Dietas como la mediterránea y la cetogénica ayudan a reducir riesgos y controlan su progresión. Las membranas mitocondriales son de mucha importancia en la producción de energía en las células del cerebro, ya que su estructura y su composición afecta directamente la transportación de los electrones dentro del ciclo de Krebs, y esto puede tener un efecto negativo en la eficiencia de las enzimas. Las disfunciones en el metabolismo lipídico y la disfunción mitocondrial pues se relacionan directamente en el contexto del Alzheimer, ya que aquí se pueden observar daños en las neuronas debido a que la alteración de los lípidos puede llegar a disminuir la producción del ATP, y también se acumula el ROS, que son sustancias dañinas, y estos elementos son los que pueden llegar a generar daños en ciertos lípidos que pueden contribuir al Alzheimer. Y los lípidos que se ven directamente afectados son más que nada los ácidos grasos, que en estados de estrés metabólico o de falta de glucosa, los ácidos grasos libres se incrementan en el cerebro, y también son los fosfolípidos que, si se alteran, pueden llegar a destabilizar las membranas y afectar su trabajo. El cerebro depende de la dinámica mitocondrial, así como esta depende del ciclo de Krebs. Esta misma se puede ver afectada por diferentes maneras, como por ejemplo por el estrés oxidativo, en donde aumentan las especies ROS que dañan lípidos, proteínas e incluso el ADN, limitando el oxígeno a estos componentes. Como respuesta, las proteínas beta-amiloide y tau funcionan como antioxidantes, aunque su persistencia resulta en la neurodegeneración. Esto mismo ocasiona la deficiencia energética en el cerebro por las interacciones de la beta-amiloide con diferentes componentes de la mitocondria, como proteínas y moléculas, resultando en menor generación de ATP y mayor generación de ROS, creando un ciclo y llevando a la disfunción y muerte neuronal. La disfunción mitocondrial y las alteraciones en la fosforilación oxidativa son aspectos bastante importantes en el desarrollo de la patología del Alzheimer. El mal funcionamiento de las mitocondrias está relacionado con la acumulación de proteínas anormales, como lo son la beta-amiloide y la tau. Algunos de los factores que causan esta disfunción relacionada a la acumulación de proteínas anormales son la producción del estrés oxidativo y de energía, que es cuando la función de las mitocondrias se ve afectada y la generación de esta energía ATP disminuye y se producen especies reactivas de oxígeno, las cuales pues llegan a dañar las macromoléculas y promueven la adición de proteínas anormales.
Asimismo, están las alteraciones al metabolismo. La disfunción mitocondrial ocasiona alteraciones al metabolismo celular, lo que ocasiona la acumulación de proteínas tóxicas que pues afectan al metabolismo de las neuronas, por ejemplo la beta-amiloide que se forma a partir del procesamiento anómalo de la proteína precursora amiloide APP. Y por último están las interacciones con vías celulares. En casos de disfunción mitocondrial, las activaciones de vías celulares asociadas con el estrés llega a ser insuficiente, lo que lleva a una incapacidad para llevar a cabo el plegamiento y degradación de proteínas, resultando en una mayor acumulación de proteínas anormales. Como sabemos, la EA se relaciona con el funcionamiento mitocondrial y por esto mismo estudios sugieren que para mejorar la función mitocondrial se puede hacer mediante intervenciones nutricionales o farmacológicas. El primero son los suplementos nutricionales. Se ha demostrado que el consumo de ciertos suplementos como B12, B6 y ácido fólico puede ayudar a mejorar la función mitocondrial y reducir el estrés oxidativo. Asimismo, la adenosina se encontró que tiene la capacidad de mejorar de manera significativa la función mitocondrial en células afectadas por afecciones similares a la del Alzheimer. Y finalmente la mito-Q, coenzima Q10 y pterostilbeno, que se ha demostrado que tanto la suplementación de estos compuestos puede ayudar a reducir las emisiones de ROS mitocondriales y mejorar parámetros relacionados con la salud y función mitocondrial. Terapias buscan restaurar la función mitocondrial afectadas por tau y beta, investigando moduladores de SIRT3, dietas ricas en omega 3, antioxidantes y suplementos como la coenzima Q10 mejorarán la función mitocondrial y ahí podrían mitigar el daño en el Alzheimer. Como equipo llegamos a la conclusión de que es bastante importante las biomoléculas y el metabolismo en la enfermedad del Alzheimer, pues esto nos puede permitir identificar biomarcadores para un diagnóstico temprano, así como desarrollar tratamientos más efectivos.